de Ptolomeo. Entonces, bueno, eso es una descripción un poco simplificada por Gamow de lo que realmente está en la óptica de Ptolomeo. Entonces, Ptolomeo lo que diseñó fue un disco de cobre, que acá está en el diagrama este. Estos puntos están denotados con letras griegas. Este es un círculo, el círculo alfa, beta, gamma, delta, todo este círculo. Acá es como que uno pone 4 puntos, ¿no? El centro acá, por ahí se presta confusión. El septo se denota con la letra sigma, que acá está media confusa esta, pero debería ser una sigma. Entonces después tenemos el diámetro del círculo, este y este, ¿no? Son iguales. Entonces el diámetro alfa, sigma, gamma, el diámetro delta, sigma, beta, los diámetros que son iguales, se cortan en un ángulo recto, ¿no? Entonces lo que hizo Ptolomeo es dividir cada cuadrante en 90 partes iguales, o sea, en grados, ¿no? Y entonces y le va poniendo marquitas, ¿no? Muy bien. Entonces lo que hizo Ptolomeo es poner agua hasta que la mitad del disco de cobre queda sumergida, ¿no? Acá vamos a pasar a la siguiente lámina, que igual siempre reproduzco la figura, ¿no? Entonces, acá tengo el ojo que está mirando en esta dirección, ¿no? Acá sale el rayo del ojo. El arco alfa epsilon, ¿no? Va a subtender un ángulo. Este es el punto epsilon. Acá pongo una marquita, ¿no? Entonces, yo miro de forma tal que esta marquita esté alineada con el centro. O sea que lo que hago es mirar de forma tal que en mi campo visual esta marquita está alineada con el centro. O sea que miro en esta dirección. Eso equivale a decir miro en esta dirección, ¿no? Entonces después en el cuadrante opuesto, el que está acá, vamos moviendo una regla a lo largo de este arco, ¿no? Hasta que la extremidad de la regla se alinee, ¿no? Con esto. O sea que si yo no tuviera agua y yo tuviera acá una regla, la tendría que ubicar acá, en el punto de este tita, para que estuviera todo alineado. Ahora, cuando lo lleno con agua, acá no la voy a ver alineada acá. La voy a ver alineada acá. Justamente por el tema de la refracción de la luz, de que los rayos oculares se curvan cuando entra el agua. Entonces tengo que poner la regla acá, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegó Ptolomeo es que el arco el gamma eta, que sería este angulito que está acá, el ángulo Z, siempre es más pequeño que el ángulo alfa epsilon, o sea, este ángulo. Si no hubiera agua sería el mismo, sería este es igual a este, porque son ángulos opuestos. Pero como hoy hay agua, o sea, son ángulos opuestos, esta es una recta, esta es otra recta. Pero como hoy hay agua, la regla la tengo que poner acá para alinearla con esto. Entonces, este ángulo va a ser más chico que este. A esta diferencia de ángulos, Ptolomeo lo va a llamar curvatura, ¿no? Y esta es una tabla, bueno, acá está un poco explicado en lo que les acabo de decir. Entonces, lo que hizo Ptolomeo fue, esta es una tabla, digamos, de Ptolomeo, ¿no? Pasada en limpio. Entonces,
Acá compara el ángulo alfa epsilon con el ángulo eta gamma. O sea, compara este ángulo con este, ¿no? Para distintas posiciones. O sea, yo acá voy cambiando epsilon, entonces voy cambiando la regla. Obviamente, por ejemplo, fíjense, si el ojo estuviera acá arriba, la regla la vería alineada estando acá abajo. O sea, que acá no habría, digamos, ninguna distorsión debido al agua. Si el ojo está un poquitito corrido, la regla está un poquito corrida, ¿no? Pero la diferencia entre ambos ángulos es chiquitita. La diferencia va aumentando a medida que yo voy alejándome de vertical, ¿no? Esto obviamente sube, pero sube mucho menos de lo que baja este, ¿no? Entonces fíjense, este es el ángulo alfa epsilon. Entonces cuando alfa epsilon es 10 grados, ¿no? Cuando alfa epsilon es 10 grados, eta gamma es 8 grados. O sea que lo que llama Ptolomeo curvatura, que es la diferencia de grados, es de 2. Cuando es de 20 grados, es 15 y medio, 4 y medio la diferencia. Cuando es de 30 grados, 22 y medio es este ángulo, 7 grados y medio la diferencia. Y así va aumentando, lo que llama la curvatura, va aumentando. O sea, la diferencia de los grados. Cuando estoy ya por acá, la regla también va subiendo, pero digamos, la diferencia de los ángulos es cada vez mayor. Muy bien. Yo les adelanto una cosa. La ley matemática de la refracción se llama ley de Snell, que me vincula cómo, digamos, estos ángulos. Hay una ley para este ángulo. Hay una ley que me dice cómo se relacionan esta tabla con esta tabla. Ptolomeo no descubrió esa ley. Lo que hizo fue elaborar esta tabla. Esa ley la descubrió un tal Snell en el siglo XVII. ¿Por qué hubo que esperar 1500 años y por qué no la descubrió Ptolomeo? Y casi les diría por una ironía del destino. Ahí sí que no entra a jugar ni el cristianismo, ni la decadencia del Imperio Romano, ahí entra a jugar otra cosa. O sea, me refiero, obviamente sí, todo eso entra a jugar para decir por qué hubo que esperar 1500 años. Ahora, ¿por qué en particular Ptolomeo no se le ocurrió? Ahora lo vamos a ver. Para entender eso hay que entender la tabla de cuerdas de Ptolomeo. Ptolomeo fue un gran aportante, contribuyente al desarrollo de la trigonometría. Y confeccionó algo que se llama tabla de cuerdas, que es una tabla trigonométrica, que aparece en el libro 1 del Almagesto. Equivale, lo que pasa es que Ptolomeo no lo sabía, a una tabla de senos, de la función seno. Hiparco había confeccionado una tabla similar a la de Ptolomeo, pero para arcos separados por 7 grados y medio. Ptolomeo lo hizo para una mayor cantidad de ángulos, posiblemente para todos los ángulos, separados por un grado nada más, y no por 7 y medio. Lo que hacía Ptolomeo es, en esta semicircunferencia, ¿no? Esta es una semicircunferencia, este es el diámetro, ¿no? Lo que hacía es, esto es una circunferencia de radio 1. Entonces lo que hizo Ptolomeo es, para distintas longitudes de este arco de circunferencia, poner el valor de esta cuerda. ¿Cómo va variando el valor de la longitud de esta cuerda cuando varía la longitud de esta circunferencia? Fíjense, si en lugar de haber hecho esta cuerda en función de esta circunferencia, hubiera graficado la mitad de la cuerda, o sea, este cachito, en función de la mitad de esta circunferencia, o sea, este cachito, hubiera tenido la tabla de senos. ¿Por qué? Porque si esto tiene radio 1, la longitud de este radio es 1, ¿no? Y uno mide los ángulos no en grados, sino en lo que se llama radianes, ¿no? El radian es una unidad tal que va de 0 hasta 2pi. Eso para que recuerden el secundario. Mientras que en la escala de grados va de 0 a 360 grados. Pero bueno, es una unidad.
¿no? De 0 a 2pi van los radianes, ¿no? Entonces, la longitud de esta cuerda, cuando el radio es 1, coincide con el ángulo medido en radianes. Entonces, la longitud de esta cuerda es el ángulo, es el ángulo este medido en radianes. Y la longitud de esta cuerda es el seno de este ángulo, porque como la hipotenusa vale 1, esta longitud dividido esta me da el seno del ángulo, pero como esto vale 1, ¿entienden? O sea que el seno del ángulo es este cachito, y el ángulo es este cachito. El tema es que Ptolomeo graficó todo esto en función de todo esto. O sea, Ptolomeo graficó 2 veces el seno de este ángulo, o sea, 2 veces el seno de este ángulo, lo graficó en función de 2 veces el ángulo, ¿no? O sea, en lugar de graficar la función seno, graficó 2 veces la función seno en función de 2 veces el ángulo. O sea, sería 2 senos de tita en función de tita, que no es lo mismo que graficar. Perdón, sería, digamos, esto sería este ángulo. O sea, 2 tita. ¿Eh? Y esto es 2 veces esto, o sea, 2 veces el seno de tita. O sea, entonces no se dio cuenta. No se dio cuenta que si hubiera hecho eso y hubiera escrito el cociente, ¿no?, de los senos, o sea, de la mitad de las cuerdas, de estas 2 tablas, hubiera hecho el cociente de las semicuerdas, llamémosle, o sea, la mitad de la cuerda, el cociente de las cuerdas de estas 2 tablas, hubiera encontrado que eso es una constante. O sea, y entonces les digo, ¿cuál es la ley de Snell? Lo que dice la ley de Snell es que el seno del ángulo refractado dividido el seno del ángulo incidente es una constante, que tiene que ver con las propiedades del agua en relación al del aire. Pero digamos, el cociente del seno del ángulo refractado dividido el seno del ángulo incidente es una constante. Estuvo Ptolomeo a un pelo de deducir esa ley. No lo hizo, porque no tenía bien escritas las tablas y no se le ocurrió dividir convenientemente las 2 columnas de las tablas esas. Bueno, acá está un poco lo que les dije recién. Así, bueno, hasta ahí con la óptica de Ptolomeo. Vamos ahora al modelo cosmológico de Ptolomeo. Que acá está un poquito el gráfico del modelo. Este modelo se considera el modelo cosmológico más exitoso de la historia. Es un modelo más preciso que el anterior, el de Eudoxo de Hiparco, más sofisticado y que fue utilizado hasta varios años después de Copérnico, hasta que finalmente fue aceptado el modelo de Copérnico. O sea, desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo XVI. O sea, fíjense, pónganle que se empezó a usar seriamente en el 200, se usó desde el 200 hasta el 1600. O sea, 1400 años como modelo único aceptado por Occidente. ¿Y en qué consistía? ¿En qué consistía? Bueno, la Tierra está en el centro, pero no tan en el centro. O si quieren, está en el centro, pero cada planeta
cada planeta tiene su propio centro que está un poquito corrido respecto de la Tierra, ¿no? Entonces tomemos un planeta, ¿no? Un planeta interior, lo que se llaman interiores, puede ser Venus, Mercurio o incluso la Luna. El planeta, o sea, hay una órbita circular, obviamente el círculo, ¿no? La figura geométrica por excelencia, tanto platónica como aristotélica, seguía siendo la figura del cosmos, del mundo supralunar, con lo cual Ptolomeo se adhiere a los círculos. Pero lo que hace es lo siguiente: cada planeta se mueve en una órbita circular alrededor del centro de ese planeta, de la órbita de ese planeta que está un poquito corrido respecto de la Tierra. Acá está. Pero a su vez, el planeta no se mueve en ese círculo, cuyo centro es esa X, sino que se mueve en otro círculo alrededor de un punto imaginario que se mueve en este círculo. O sea, esto es la órbita en este círculo. Pero el planeta se mueve en una órbita circular alrededor de este círculo, de este punto. O sea que al final, cuando uno compone esta y esta, lo que tengo es una órbita tipo rulo. Porque el planeta gira alrededor de este círculo, de este punto, pero este punto gira alrededor de este punto. Entonces, si quieren, el centro de la órbita del planeta es este punto, pero este punto gira en una órbita circular alrededor de este centro. Esto se llama epiciclo. Esto se llama deferente y esto se llama epiciclo, ¿no? En términos de Ptolomeo. Pero como eso no le alcanzaba a Ptolomeo para explicar todos los movimientos de los planetas con el grado de precisión que ya se conocían en esa época, entonces le agregó otra cosa. Le agregó lo siguiente. Le agregó una cosa que se llama excéntrica, que está ahí también. Un segundo, por favor. Es como que no daba cuenta de todos los movimientos aparentes de los planetas. Bueno, obviamente estos círculos, ¿por qué se hacían? Porque hay un movimiento que es bastante raro que se llama el de retrogradación. Los planetas se mueven, ¿no? Respecto de... se mueven en una órbita que se parece bastante a la eclíptica del Sol, pero cada tanto retroceden respecto del Sol. Y luego vuelven a adelantarse. O sea, es un movimiento bastante extraño. Y con este círculo y círculo daba cuenta de eso. Justamente como acá hay rulos, el movimiento aparente de estos rulos hace que por momentos el planeta retroceda, luego avanza, retrocede, luego avanza, ¿no? Pero no era suficientemente exacto. Entonces lo que dijo es que, bueno, por supuesto, como les dije, el centro de esta órbita está corrido respecto de la Tierra, pero tuvo que agregar un cuarto elemento, ¿no? Que es el ecuante, que es este punto imaginario que está acá, este círculo lleno, imaginario, y dijo que la velocidad de este punto es constante respecto de este punto y no de este. O sea, este punto se mueve con velocidad constante, con velocidad angular constante, pero no medida respecto de del centro de su órbita, sino respecto de este otro punto que está corrido respecto del centro de la órbita de este punto. O sea, y encima corrido para el otro lado, no para el lado de la Tierra, sino para el otro lado. O sea, la velocidad angular de este punto respecto de este punto es constante, pero no respecto de este.
se llama la excéntrica. Bueno, con todo eso tenemos todos los elementos del modelo tolemaico del universo. O sea, es bastante complejo. Acá está un poco ya descrito lo que... Entonces, X es la excéntrica y este punto es el ecuante. Ecuante viene por que digamos, barre ángulos iguales en tiempos iguales. La velocidad angular de este punto es constante, pero medida respecto de acá. Piensen, por ejemplo, ¿no? Cuando pasa de acá, este ángulo es más grande que este ángulo. Cuando está de este lado, este ángulo va a ser más grande que este ángulo. Con eso Ptolomeo pudo también explicar por qué acá a Santiago de Moira les recuerda la antitierra de los pitagóricos, que ustedes tuvieron que pensar bastante en eso por estos últimos días. Sí, tienen razón. Pero nada más que para Ptolomeo, estos puntos están vacíos. No hay ninguna antitierra, no hay nada. La Tierra es la Tierra, acá estamos nosotros y acá hay vacío. Son puntos, nada, que hay una cosa, en este sentido, Ptolomeo puede ser enmarcado, el modelo tolemaico del universo, tiene un alto componente instrumentalista, porque en el sentido de que Ptolomeo nunca quiso buscar causas para esto, ni angelitos que movían, ni que acá hay un dios A, un dios B, o no sé qué, o sea, o una fuerza A o B. No, Ptolomeo no se metió con cuestiones dinámicas ni con cuestiones de causa. O sea, él siempre fue consciente de que su modelo era un modelo matemático que realmente describía muy bien lo que se veía y nunca se quiso, seguramente intentó buscar causas, pero nunca se atribuyó el tener teorías de qué hay detrás de este punto, de el por qué. ¿Ok? No, nunca se metió con eso. En sentido, para él, su modelo es un instrumento, por eso digo que es instrumentalista, es un instrumento para hacer correctas predicciones. Y de hecho fue muy exitoso. O sea, realmente con el modelo tolemaico se podían hacer correctas predicciones sobre dónde va a estar tal o cual planeta, incluso años en el futuro, ¿no? Así que, bueno, realmente un aplauso para Ptolomeo en ese sentido, más allá de que su modelo no fue correcto, pero sí fue correcto desde el punto de vista instrumentalista y pragmático. Bueno, para el que quiere profundizar, el libro, quizá el mejor libro para hacerlo es un libro de Thomas Kuhn, llamado La Revolución Copernicana, pero bueno, no es para cualquiera en el sentido que realmente desarrolla con detalle tanto el modelo de Ptolomeo como el de Copérnico para poder entender en qué consistió la Revolución Copernicana, ¿no? Ahí está contado en detalle el modelo de Ptolomeo y luego o sea, el modelo geocéntrico de Ptolomeo y posteriormente el modelo heliocéntrico de Copérnico. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de una mujer valiente, Hipatia de Alejandría, antes de ir terminando con la unidad. Podemos decir que la obra de Ptolomeo fue quizá la última gran contribución, ¿no?, de los griegos a la ciencia. Y bueno, luego de la muerte de Ptolomeo, incluso la investigación en Alejandría fue decayendo. El cristianismo iba avanzando a pasos agigantados. Y a fines del siglo IV surge Hipatia de Alejandría, hija también de un matemático destacado, Teón. Ella era tanto matemática como filósofa. En esa época, estamos hablando de fines del siglo IV, principios del V, ya Roma estaba en franca decadencia, estaba el emperador Julián el Apóstata,
porque, bueno, luego de que varias décadas antes el imperio se había convertido oficialmente al cristianismo, bueno, Julián el Apóstata se llama el Apóstata porque trató al menos de proteger la sabiduría griega e incluso la mitología y teología griegas. Y lamentablemente, bueno, ya era demasiado tarde. Había mucha animosidad en contra del paganismo en general, por motivos religiosos, pero eso llevó, digamos, lamentablemente aparejada un desprecio de muchas clases populares y no populares, también de la sabiduría griega, ¿no? Lamentablemente, cuando muere Julián el Apóstata, ahí es como que hay una gran revuelta en Alejandría. Esta está organizada por Quirilos, el obispo de Alejandría, obispo, ¿no? Que obviamente cristiano, obispo. Quirilos de Alejandría, una gran revuelta antigriega. En el medio de eso, no se sabe cuánto pudo haber tenido parte o no Quirilos, pero bueno, digamos, cuando a veces puede ocurrir, como ocurre muchas veces, puede ocurrir que ciertas porciones de las masas se desbanden, o no lo sabemos cuánto tuvo que ver o no Quirilos. Obviamente Quirilos fomentó digamos, el odio a los griegos, ¿no? Lo cual no significa que él haya mandado a asesinar a Hipatia, pero bueno, sí fomentó el odio. Entonces, en el 415, Hipatia fue despedazada, literalmente, descuartizada por una muchedumbre cristiana, y además, bueno, lamentablemente la biblioteca de Alejandría sufrió una nueva e importantísima destrucción, con lo cual, aparte de cometerse un crimen contra Hipatia, se perdió otra vez una parte importante del legado de la antigüedad, ¿no? Así que, lamentablemente, como les dije, hubo que esperar 1500 años para que el modelo Ptolomeo se superara. Les comento que Quirilos creo que fue canonizado por la Iglesia. Si no es canonizado, como mínimo beatificado, pero bueno, tiene una posición importante dentro del legado cristiano. Por supuesto que a partir de la próxima unidad vamos a entrar en todo un mundo bastante más oscuro del que vimos hasta ahora, bastante más oscuro, y lo cual no significa que fue absolutamente oscuro. Vamos a ver que va a haber muchos avances. Esto ya es tema de la próxima unidad. En realidad, déjenme ver una cosita. Les voy a permitir, bueno, ok, Miriam, dentro de este mismo video, y como para aprovechar un poquitito el tiempo, déjenme darles las primeras 3 o 4 transparencias de la unidad 4, como para aprovechar el tiempo, porque como verán, tiempo no nos sobra, entonces no quiero cortar ahora la clase. Vamos a acto seguido empezar con la unidad 4. Acá la autora compartió algo que después voy a ver. Pero voy a seguir grabando un poquitito más, ¿ok? Bueno, empezamos oficialmente la unidad 4, dedicada a la Edad Media. Historia de la ciencia en la Edad Media. Acá se ve como figura de fondo el quadrivium, que ya había sido, digamos, venía de la época de la Academia de Platón, las 7 artes fundamentales que se estudiaban, ¿no? Que se dividían en 4 más 3.
En la Edad Media se adopta esa idea platónica de, digamos, llamémosle currícula escolar. En realidad, esto vamos a ver, estoy adelantando, pero, digamos, el quadrivium tiene que ver con las 4 disciplinas, si quieren, más parecido a lo que serían las ciencias exactas. Porque está la aritmética, la geometría, y fíjense, la música y la astronomía. Uno podría pensar, ¿por qué? Y porque la música y la astronomía fueron las únicas 2 disciplinas vinculadas con la naturaleza a las cuales en la antigüedad se les pudo aplicar la matemática. Entonces, aparecen en el quadrivium. Después el trivium tiene que ver con lo que uno llamaría las ciencias humanas, ¿no? En términos generales, ¿no? Ciencias humanísticas, quiero decir. Pero en realidad no, hay otras que no están cubiertas, pero digamos como para describir los grandes rasgos, ¿no? Que son la lógica, eh, la retórica y la gramática. Eso después lo vamos a ver. Entonces vamos a ubicarnos un poquitito históricamente, ¿no? Bueno, acá lo que se ve como de fondo, así medio borroneado, es el Imperio Romano en su máxima expansión. Fíjense todo lo que ocupaba, ¿no? Desde la muralla de Adriano, o sea, no incluía ni Irlanda ni Escocia, pero todo el resto de Gran Bretaña. Bueno, toda la que es la península ibérica, Francia, bueno, obviamente Italia, acá los Balcanes, buena parte, todo el norte de África, incluso parte de acá, bueno, Egipto, la parte de Palestina, y llegaba hasta, fíjense, Babilonia, incluyendo el territorio de lo que hoy es Armenia. Nunca incluyó al Imperio Persa. Esta es la época de máxima expansión. Entonces, vamos a hacer un poquitito atrás durante unos minutos, ¿no? Para meternos en los romanos, rápidamente. Los romanos accedieron, digamos, a la edad de hierro, digamos, rápidamente, como hicieron los griegos, como que pegaron un salto. En el caso de los romanos, así como los griegos expulsaron a, a los micénicos y minoicos, los romanos expulsaron a los tarquinos, que digamos era una dinastía de reyes de origen etrusco. Incorporaron algunas tradiciones em, astrológicas de parte de los etruscos, en gran parte lo que tiene que ver con la adivinación mediante el hígado. Y también parte de la astrología, pero bueno, mucho más primitiva de lo que era, digamos, de lo que era la astrología babilonia. Un segundito. Así que, obviamente es muy diferente el desarrollo de la civilización romana. No tenían ciudades-estados como los griegos, costeras. Nació, de hecho, de una comunidad agrícola, más parecida a Esparta que a Atenas, ¿no? O sea que, fíjense que incluso durante muchos siglos los senadores de Roma tenían prohibido el comercio. Es como que era visto como una actividad menor, si quieren, ¿no? Eh, entonces, al revés, los comerciantes tenían aspiraciones de propietarios, ¿no? De propietarios de tierras, ¿no? Concretamente, no de propietarios de cualquier cosa, de tierras. Entonces, claro, seguramente eso influyó, ¿no? Que en la diferencia de culturas entre la romana y la griega, de por qué hubo muchísimo menos especulación filosófica en el mundo romano, muchas menos ideas originales. Sí hubo unos pocos inventos importantes de alto valor práctico.
por supuesto. Ahora, claro, digamos, al tener una poca cultura, digamos, comercial y mercantilista, tienen menos interés en desarrollar la matemática. Obviamente tenían interés. Y de hecho, uno se pregunta por qué los griegos no la desarrollaron más, ¿no? Como vimos, no tenían un buen sistema posicional. Bueno, los romanos tampoco, porque el sistema de numeración romano ustedes lo conocen mucho más, ¿no? Eso se ve de allá desde el colegio. Pero bueno, es como que en algún sentido, simplificando, Roma nació como una especie de Esparta que se empezó a expandir, ¿no? Primero por la península itálica. Obviamente tenían fueron desarrollando una enorme y envidiable capacidad organizacional, por supuesto. O sea, los romanos pasaron también a la fama como, bueno, justamente los grandes desarrolladores del derecho, ¿no? Eh, y por supuesto que, aunque no especulaban libremente, pero sí tuvieron que aprender a medir y contar. De hecho, Cicerón, que ya lo hemos comentado, ¿no? Por sus comentarios eh, sobre los estoicos y epicúreos, eh, dice, los matemáticos griegos destacan en el terreno de la geometría pura, mientras que nosotros nos limitamos a contar y a medir. Uno podría pensar que los romanos practicaron mucho la aritmética, mientras que los griegos más la geometría y el álgebra, ¿no? Más abstracto, ¿no? Incluso los romanos desarrollaron el primer servicio médico público, ¿no? Y obviamente ustedes saben, son famosos por tanto las carreteras como los acueductos. Institucionalizaron algo que ya los griegos y los babilonios habían descubierto varios siglos antes, que es un calendario que se ajuste mejor a la duración del año. ¿eh? Entonces, el calendario juliano, que se llama Juliano por Julio César, es un intento eh, de crear un año en donde no hay que andar corrigiendo tanto, agregando días extras cada pocos años. Entonces, con el calendario juliano, donde uno de cada 4 años dura un día menos, se logra, digamos, corregir en gran medida este problema. Con lo cual, el problema de agregar días extras, bueno, pasa de tener que hacerse una vez cada décadas a hacerse una vez cada muchos siglos. ¿eh? Pero ya como un calendario oficial, ¿no? Bueno, el derecho romano. Por supuesto que el contacto, digamos, empezó desde muy al principio, ¿no? Ya desde el siglo IV, ni que hablar, ya en el siglo IV había contactos con los griegos de Sicilia. Piensen que antes había pasado Alejandro Magno por ahí en el siglo IV, con lo cual lo que hicieron los romanos fue como ir tomando posesión o control de las regiones que antes estaban bajo el imperio de Alejandro, ¿no? En muchos casos amistosamente, en otros casos no. Pero lo que sí, los romanos siempre tuvieron un gran respeto por la cultura griega. Eso siempre lo tuvieron, más allá de que hubo intentos y personajes ilustres que trataron de dos cosas: desarrollar una cultura auténtica romana y también de alguna manera disminuir esa admiración para ellos excesiva por la cultura romana, ¿no? Por ejemplo, hablando de estas figuras importantes, el primero que se nos ocurre que en orden cronológico es Marco Poncio Catón, o Catón el Viejo, o Catón el Censor, que fue político y militar, ¿no? Acá están las fechas nació más o menos en el 234 y murió en el 149 a.C. Y Marco Terencio Varrón, más ya tirando al siglo I a.C., también un tipo muy culto y al mismo tiempo militar, ¿no? En el caso de Catón, el censor, escribió una obra de medicina y otra y de agricultura. No es que haya hecho construcciones originales, ahí era una mezcla de medicina griega con medicina etrusca.
¿no? Hay muchas hierbas medicinales, fórmulas mágicas. Tenía una creencia un poco particular. Decía que Roma disfrutaba de buena salud sin necesidad de médicos. Más que nada se refería a los médicos griegos, ¿no? De toda la tradición hipocrática. Bueno, esto es un busto que supuestamente es casi seguro que sea de Catón, el censor. Y bueno, como les dije, los romanos incorporaron lo que se llamaban las artes liberales, tomando las 7 de la tradición platónica, gramática, dialéctica y retórica. La lógica estaba metida en la dialéctica. Y por otro lado, la geometría aritmética, astronomía y música. Pero le agregaron, estas eran las 7 artes, digamos, en las cuales Platón dividía sus actividades en la academia. Le agregaron 2 de carácter, digamos, puramente romanas, prácticas, que eran la medicina y la arquitectura. Entonces, digamos, cualquier persona de familia acomodada que quisiera tener una carrera intelectual tenía que seguir estas 9 disciplinas. Bueno, lamentablemente después, se los anticipo, en el siglo VI después de Cristo, Casiodoro, que fue un monje político cristiano, del siglo VI después de Cristo, anuló justamente la pata práctica, la medicina y la arquitectura. Pero bueno, justamente acá estamos hablando ya del inicio de la Edad Oscura, de la Edad Media, sobre todo de la Alta Edad Media. Aparte Casiodoro, que era un político romano, terminó consagrando su vida a la vida monástica. Bueno, eso marca una época, ¿no? El siglo VI marca una época y podemos saber poco. Así que bueno, esas eran las 9 artes liberales. Hubo un solo geógrafo importante de origen romano, llamado Pompeyo Mela, y acá hay una reconstrucción de lo que se cree pudo haber sido un mapamundi de Pompeyo Pomponius Mela. Esto lo hizo un erudito alemán llamado Konrad Miller, a fines del siglo XIX. Fíjense, acá tienen que inclinarse un poco, porque, digamos, esto sería Europa, hasta la península ibérica, ¿no? Italia, Grecia, África. Claro, lo que se conocía de África era el norte, ¿no? Acá, fíjense la figura de Gran Bretaña, ¿no? Y después acá, bueno, se conocía, por supuesto, lo que hoy llamaríamos Mar Negro, pero después ya no mucho más, ¿no? Acá, vaya a saber qué, ¿no? Fíjense, este es un mapa confeccionado por el geógrafo más importante romano. Estamos hablando del siglo I después de Cristo. Es la imagen del mundo más erudita que se podía tener en ese momento. De alguna manera los romanos le encuentran algunos puntos en común a algunos aspectos de la filosofía estoica con algunas de las creencias etruscas. Y es la filosofía griega que más incorporan los romanos, la estoica, salvo algunos que incorporan la epicuria. Bueno, Pompeyo Mela estudió la obra de Eratóstenes. Eratóstenes, como les comenté, había desarrollado la idea de las coordenadas de latitud y longitud. Lo que creo que no les comenté es que Eratóstenes había dividido la Tierra en 5 zonas. Una central tórrida, templadas, una norte y una sur, y 2 frías, una norte y una sur. Las templadas sur y la templada y la fría sur eran especulativas para Eratóstenes. No tenía
conocimiento firme de que existieran, pero por una cuestión de simetría y por el hecho de que la Tierra, como les dije, bueno, claramente era redonda para Eratóstenes, entonces postuló que había dos zonas análogas en el hemisferio sur, completamente desconocido en ese entonces, ¿no? Bueno, lo que sería el meridiano de Greenwich en la época de Eratóstenes, por supuesto, lo eligió el que pasaba más o menos por Siena, Alejandría, ¿no? Pompeyo Mela estudió los escritos de Eratóstenes. Esto lo van a ver más con los que hacen historia de la ciencia en los prácticos con Lucrecia. El primer médico griego notable que estableció una escuela en Roma fue Asclepíades de Bitinia. Esto es siglo más o menos primero antes de Cristo. Muy asimilado por los romanos, o sea, no eran tontos los romanos, veían que había mucho para asimilar de la medicina, más allá de que haya habido, como les dije, como Catón el Censor, intentos de ningunearla un poco, ¿no? Y uno de los discípulos de Asclepíades de Celso escribió una obra muy importante que se llama De la Medicina, hacia el año 30 de nuestra era, que es una compilación muy importante de fuentes griegas, ¿no? Quizá ahí hay muchas de las cosas que sabemos de la medicina hipocrática, ¿no? Lamentablemente, luego cuando las invasiones bárbaras en el siglo IV, V después de Cristo, ya para esa época la medicina romana estaba bastante en decadencia. Entonces, como para terminar la clase de hoy, comentamos este fragmento de Vesalio, uno de los grandes desarrolladores de la medicina, pero del siglo XVI, ¿no? Que un poco resume el panorama, ¿no?, de ese momento. Cuando los doctores más de moda, primero en Italia, a imitación de los antiguos romanos, o sea, es una referencia, por eso lo incluí acá, a los romanos, despreciando las labores manuales, empezaron a delegar en esclavos las labores prácticas que consideraban adecuadas a sus pacientes, limitándose simplemente a estar sobre ellos como arquitectos. Luego, cuando todos los demás que practicaban el verdadero arte de curar abandonaron progresivamente los desagradables deberes de su profesión, sin rebajar por ello ninguna de sus pretensiones monetarias u honoríficas, y sí, lógico, como pasa siempre, rápidamente se quedaron por debajo del nivel de los antiguos doctores. Dejaron a los enfermos, a los enfermeros, los métodos de cocinar y todo lo concerniente a la preparación de la alimentación de los enfermos. Dejaron en manos de los boticarios la composición de las drogas y en las de los barberos las operaciones manuales. Bueno, es un poquito, yo se los había anticipado al comienzo del curso, ¿no? Cuando se fue oficialmente dejando más y más la medicina, el ejercicio de la medicina, como digamos, como delegada en personas, que no ofrecían el conocimiento adecuado global que hoy en día creemos que hay que tener, ¿no? Más allá de los especialistas, pero bueno, dejar en manos de los barberos las operaciones manuales se refiere, por ejemplo, a las cirugías, ¿no? Mostraba la decadencia a la que había llegado y que después continuó durante la Edad Media, ¿no? Por supuesto. Bueno, vamos a parar acá.